República Dominicana y el mundo, me siento sumamente feliz. Si voy a decir el día de hoy que tengo una invitada que su nombre significa victoria del pueblo, ¡qué bueno! Ojalá que todos pudiéramos tener esa victoria tan hermosa, con esa calidez, esa calidez, esa sensibilidad, ese darse al otro que tiene esa. Ojalá que todas las luchas del pueblo y todas las victorias del pueblo se parecieran un poco a ella, a la cercanía que presenta, a su conexión con las personas, a esa manera de intervenir sin atosigar y de ayudar sin anular, que es tan importante en estos días y sobre todo con quien tú puedes contar. Miren, es especialista, es psicóloga clínica con maestría en intervenciones, en psicoterapias y en matrimonio, familia, especializada en enfoques corporales, todo lo que tiene que ver con somatizar experiencias, terapias expresivas artísticas, cómo a través del arte podemos sanar tanto y tan necesario en estos momentos de usted expresar todo lo que lleva adentro. Yo me siento sumamente feliz de recibir el día de hoy a Nicole Troncoso. ¡Hola! Hola Jenny, muchas gracias por tan cálida bienvenida. Ay, a tú, tenía que ser como tú. Yo me siento como el sol a media tarde, así de cálida como tú. Muchas gracias. Y bueno, y aquí tú me das así esta vibración de energía para poder ahí dinamizar esta conversación. Sí, claro que sí. Mira, yo estoy sumamente feliz porque hoy tenemos que hablar de los niños. Y dice, si nosotros pudiéramos intervenir en los niños, ¿qué sociedad tan hermosa teníamos? Mira que tu nombre viene como victoria del pueblo. Dice, la victoria del pueblo es eso, que podamos cada vez más darle la importancia a nuestros pequeños. Y lo que queríamos intervenir es, ¿cuándo sabemos que un niño necesita un psicólogo? Que es algo que muchos padres no saben. Y es muy buena pregunta porque hay algunos padres que creen que porque su hijo es diferente a como ellos fueron o entre los hermanos, entonces ya tiene que ir a terapia. Cuando en realidad porque sea distinto no necesariamente significa que hay un problema. Y nosotros como vemos el acudir al psicólogo cuando hay algo que no va bien, algo que está perjudicando el bienestar, el desarrollo de este niño, los vínculos. Entonces, una buena señal siempre es cuando algo cambia abruptamente, que el niño pues normalmente era muy simpático y de repente pues le tiene miedo a todo el mundo. Entonces, cambios abruptos, ya sea conductuales, emocionales, o en sus relaciones o incluso en su aprendizaje, a eso le prestamos mucha atención para poder llevarlos a terapia. ¿Cómo podemos intervenir las madres en el momento de tener un segundo hijo, cuando has tenido tal vez mucho tiempo con un hijo único también? Porque conocí el caso de una amiga que decía, a propósito de lo que mencionas, que decía que su hijo hizo una crisis cuando venía el bebé y lo que hizo fue empezar a agredirse a sí mismo para él poder en una forma de alerta de yo también estoy aquí, yo también existo. ¿Cómo podemos ayudar a una situación así? ¿O qué los padres tienen que ver que no llegar a ese extremo para saber es momento de que busquemos una terapia para el niño? Y sí, muy buena pregunta. El hecho de que haya un cambio no necesariamente significa que hay un trauma. Sin embargo, si el cambio genera angustia en el niño, algún síntoma, entonces sí es bueno acudir a terapia. Y allí lo que ocurre es que el nacimiento de un hermanito y pasar de una atención absoluta para ti y ya este tratamiento VIP de un vínculo bien profundo, bien fuerte con la madre, a donde el niño incluso está mezclado con la madre en los primeros 2 años de vida. Entonces, cuando llega un nuevo hermanito, hay como una sensación de traición, como de desplazamiento, como que me van a quitar lo mío. A los 2 años de edad, los niños normalmente empiezan con mío y acaparan juguetes, estos son los míos, no te los quiero compartir. Entonces, imagínate cuando es a tus recursos principales, que son tus padres, a quienes tienes que venir a compartir todo lo que eso puede generar. Tu vida, tu seguridad depende de tus padres. Entonces, que venga algo a ponerlo en amenaza, genera ira, genera dolor, genera miedo.
Y a veces esto sí se puede manifestar en agresión hacia el bebé o en agresión hacia sí mismo, en también retrocesos en el desarrollo, un niño que tal vez ya no se hacía pipí, ahora empieza a volverse a hacer pipí, niño que tal vez no tenía pesadillas, de repente empieza a tener pesadillas. Entonces sí puede pasar que, ya no se chupaba el dedo, ahora se lo chupa. Entonces pasan estos cambios que tienen que ver con cómo yo abordo esto que no me gusta. O sea, tú le estás dando a otro lo que tú me dabas a mí. Y claro que desde que somos muy pequeños tenemos los celos y demás, y tiene que ver con proteger lo que es importante para nosotros, como conservar los recursos que son para mí. Y entonces ahí los padres sí necesitan tener cuidado en esta introducción del hermanito y no imponer que al hermanito se le ame, sino que se pueda dar el proceso a donde el niño pueda ir sintiendo esto. Y yo recomiendo en realidad que desde que se confirma el embarazo se le vaya informando a los hijos que ya hay sobre que viene un hermanito en camino. Y de tal manera de que ya se vaya normalizando la idea de este nuevo miembro que viene por allí, que a veces se puede hacer incluso en formato de historias, de juegos, para poder normalizar el tema y que cuando ocurra, que cambie a toda la familia, no sea tan traumático porque por lo menos ya había una cierta orientación a lo que venía, había un cierto aviso y preparación a lo que venía, porque un bebé nuevo requiere de los padres muchísimo. Entonces, si cuando un bebé recién nacido cambia toda la rutina y cambia todo el estado hormonal y emocional y mental de la madre, entonces el niño no es solo que llega un hermanito, es que ahora tiene otra mamá diferente a la que él recuerda. Y entonces por eso es que sí hay que tener más cuidado porque todo el entorno cambia para este niño. En el caso de las comparaciones que son problemáticas entre los cuales me voy a poner de ejemplo. Me acuerdo yo que yo soy una persona que puedo trabajar bajo mucha presión. Yo trabajaba de hoy para mañana. Me ponía la tarea 15 días en la escuela porque no era para mañana, sino esto es para entregarlo dentro de 15 días. Y el día 14:30 en la noche yo estaba trabajando arduamente para entregarlo. Y mami decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tú tienes que...? Mira a tu hermana que es tan dedicada. Y fue una psicóloga amiga de la familia que interviene con mi mamá y le dice, espérate, así le funciona a ella. Y dice, porque mami lo que se quejaba era, ella lo hace corriendo la noche anterior y al final lo sale bien. Y entonces conmigo, mi hermana se dedicaba súper bien, tranquila durante sus 2 semanas y finalmente entregaba a tiempo. Yo también entregaba a tiempo, pero tú sabes que había sido medianoche corriendo. Y esa comparación, te lo puse desde casa, ¿cómo puede influir o cómo puede lastimar alguna de las partes? Influye porque ya se queda un mapa mental interno de necesito ver cómo está el otro para medir cómo estoy yo, mi valía, mi eficacia, si yo puedo o no puedo hacer algo, como que voy a estar muy pendiente a la grama de al lado. Sin embargo, no son las mismas semillas que se han sembrado en cada jardín. Entonces no se va a ver igual ningún jardín. Y algunos pueden que estén más expuestos al sol y otros tengan más sombra. Entonces, quienes están más expuestos al sol van a crecer más rápido y quienes están más en la sombra van a tomarse más tiempo para crecer. Pero no es que hay algo mal con el que está creciendo más lento, es que le da menos sol. O que las semillas son de otro tipo, que van creciendo en un ritmo más lento estos árboles, estas plantas. Entonces, tiene mucho el efecto de que nos quedamos muy pendiente al otro, entonces genera una sensación de hay algo mal conmigo, me falta algo, soy insuficiente, y esto también se puede como invertir a tener envidia de los demás también, o a estar en eterna competencia con el otro en vez de colaboración. Entonces se pierde un poco este sentido de unión entre hermanos y empieza a haber una competencia implícita entre los hermanos. Entonces los dividen
Así que genera esta dificultad tanto con los iguales como también con la propia autoestima. Y yo pensando en lo que tú me hablabas, para mí es como, era como, yo sé trabajar bajo presión y yo voy súper bien, me siento como zen, Ujú. así, o sea, la tranquilidad me desespera, imagínate, yo me pongo así, Nicole, ay, qué bien, como, tengo que hacer esto, pues, mira, estoy bajo presión y estoy trabajando a tope y feliz y tranquila. Sin embargo, mi hermana, que era la dedicada y que tiene otra dinámica, porque Ujú. su dinámica es diferente, cuando tenía, entonces, bajo presión, se le explotaba la boca con herpes y con todo, del nerviosismo, de que tengo que entregarlo ya para mañana, de que me exigen mucho más. Y era la forma de cómo responder. Entonces, qué importante que los padres sepan cómo eso. ¿Qué beneficios tiene el llevar a tu hijo a terapia? Pues la terapia para los hijos también es terapia para los padres. Ujú. Entonces, por ejemplo, en este caso que mencionas, si tus padres te habrían llevado a terapia, como, Imagínate. no sé qué le pasa, que deja todo para último, tal vez esta psicóloga o este psicólogo le habría orientado en cuanto a identificar que hay una diversidad en la familia y que hay una de las hijas que funciona de una manera y otra de las hijas funciona de otra manera. Entonces, ¿cómo podemos potenciar las fortalezas de una y fortalecer los aspectos a mejorar y igual con la otra, sin necesariamente hacer un trato igualitario, sino más equitativo, desde un poder potenciar estas oportunidades y estas fortalezas que ya cada una tiene? Entonces, ahí la parte hacia los padres. También hay una parte hacia los hijos de que si les llevan a terapia, primero se encuentran con un testigo que les valida. Algunas veces por estar muy acelerados, muy en automático, con todas las cosas que se acumulan, los padres no, a veces no ven a los niños. Hay estos como momentos como de desaciertos en el encuentro. Entonces algunos niños pueden sentirse como físicamente acompañados pero solos. Y tal vez nadie le ha preguntado algunas preguntas como para realmente comprender cómo es que ve las cosas, cómo es que se siente, por qué toma ciertas decisiones, sino que hay correcciones y ya. Entonces yo diría que cuando un niño va a terapia, lo primero que recibe es este testigo que valida. Y luego puede recibir también pues herramientas. Hay algunos niños que se sienten muy mal porque dicen, es que yo no doy abasto, es que yo soy tonto, es que yo no puedo, es que yo soy malo. Y ningún niño quiere ser malo, ningún niño quiere ser tonto. Entonces, cuando siente la presión externa porque por alguna razón no está pudiendo cumplir las expectativas académicas, sociales, familiares, entonces ellos también empiezan en conflicto con ellos mismos. Y cuando van aprendiendo herramientas que les ayudan a mejorar en estas áreas y ver como wow, yo pude mejorar esto, Ujú. esto me salió mejor esta vez, va desarrollando pues ya más confianza en sí mismo y más seguridad en los demás y va a poder mostrarse con más facilidad. Entonces hablamos de que un niño que quizás estaba algo estancado, que no veía ninguna salida, al llegar a terapia, aunque no puede expresar verbalmente todo esto, lo muestra en conductas, al llegar a terapia, entonces sí puede como abrirse y lanzarse y confiar más. En el caso de los niños, porque siempre que vamos a terapia es porque está pasando algo. Tú lo dijiste desde un principio. ¿Cambió algo? Me dice, ¿a qué edad? ¿Qué edad es la más recomendable que tú puedes decir, ok, ya él puede expresarse, ya puede explicar qué le está sucediendo? ¿Cuál es tu recomendación? ¿A qué hora tomarlo en cuenta? Fíjate que yo he tenido pacientes adentro de la barriga. ¿Qué? Sí. Y adentro de la barriga ocurre, por ejemplo, a la madre que tiene el bebé en gestación, Ujú. se le muere un ser querido muy importante. Y esta madre no quiere sentir y expresar su tristeza, su dolor para no pasárselo al bebé. Pero entonces, como la fisiología es Ujú. la misma, está comunicándose, el bebé escucha el ritmo cardíaco a cada rato de esa mamá, entonces sabe cómo está, son las mismas hormonas, aunque la mamá lo esté reprimiendo, que al revés lo que hace es que lo contrae, entonces Ujú. genera pues incluso más malestar interno, queriendo proteger a este bebé, en realidad está generando una cierta disonancia, como más confusión para el bebé.
Y esto ya va influyendo en su sistema nervioso, que se va formando allí adentro. Entonces, allí, por ejemplo, trabajamos con ayudar a la mamá a procesar el duelo y también comunicarnos con el bebé. La mamá le habla y aunque el bebé no habla español todavía, pues le llega la información de cierta manera y entonces la mamá le puede decir que está triste porque se le murió a alguien o porque esto está pasando y que no tiene que ver con ellos. De tal manera de que ya el bebé no tiene que quedarse con esta carga emocional, energética incluso, como porque se absorbe en todo su sistema nervioso, en su cerebro, sus nervios. Entonces a veces ya queda un sistema nervioso donde un bebé nace y queda muy como reactivo, llora y es difícil calmarlo, este tipo de cosas. Entonces cualquier edad, y lo que pasa es que dependiendo de la edad, más necesitamos trabajar con el sistema familiar, porque los primeros años de vida, los niños responden a los sistemas nerviosos, a las acciones, al lenguaje no verbal de sus padres. Entonces, con quienes más queremos trabajar cuando son pequeños, aún con el niño ahí en sesión, es con ayudar a que los padres puedan regularse, que los padres puedan procesar sus emociones y poder afrontar las situaciones con calma, aunque alarmen, porque, por ejemplo, ver a un niño o una niña que golpea su cabeza contra una pared va a alarmar a los padres porque no quiere que se haga daño y se va a preocupar, puede ver el riesgo que puede tener. Sin embargo, si este adulto puede regularse primero, tomarse un momento y luego manejarlo con calma, es como que el adulto contagia al niño de esta calma. Entonces se acerca y la forma en que le habla lo va a calmar mucho más rápido que si llega alarmado. Esto también pues pasa en más edades, incluso en la adolescencia, pero de niños pequeños, en los preescolares es que más ocurre. Y me llega a mí un recuerdo de una madre, era un caso que conocí, a una amiga, que ella nació su bebé y ella se empezó a cuidar porque ella no quería quedar embarazada. Y tú sabes que cuando Dios dijo es así, te toca hoy, aunque tú no lo creas, a los 3 meses ella sale embarazada. Y claro, dice, ya imagínate, yo que bebí de todo para no salir embarazada. Em, Salió embarazada y a los 8 meses de la niña enferma y muere. Y ya tiene 5 meses de gestación. ¿Cómo se puede ayudar a ese bebé a partir de este caso tan dramático? Y tú dices, entonces, pero tú decías a alguien, y me acordaba también de Talía, que le pasó lo mismo. O sea, a semanas de dar a luz, su madre muere. Ella dijo, yo seguí viviendo porque tenía a Mateo en mi vientre. ¿Qué se puede hacer con estos casos? Porque ya tú sabes que viene un duelo que la mamá no se va a deshacer porque es su niña y ella, me acuerdo de esa madre tan maravillosa que decía, señores, tal vez ustedes están cuestionando por qué yo no estoy con más desesperación, porque pues, dice, tengo una vida dentro de mí ahora mismo. Y ella explicaba que ella se había cuidado todo eso y que Dios decidió que sí, que venía. Y mira, y es dice, si hoy yo estoy aquí de pies es por el sustento de este bebé. Entonces, ¿qué se puede hacer con ese caso? Si en el caso que nos vea de ese bebé que nació en esas circunstancias. Si este bebé es segundo hijo, Ujú. entonces es importante que él siempre sepa que es segundo hijo y que hubo una primera hija. Algunos padres, por el dolor tan profundo, tan inmenso de la pérdida de un hijo, especialmente si era muy, muy pequeño, o si incluso fue en el embarazo, prefieren no decir nada. Sin embargo, este segundo o tercer bebé que nace, entonces ya no está en el lugar que le corresponde. Hay una parte de su historia familiar que falta. Entonces sí es importante que se hable sobre esto a su tiempo, claro, mediante los padres puedan ser capaces de verbalizarlo. Y sí es importante que pues trabajen el duelo, lo elaboren, incluso se puede hacer rituales de despedida si no lo pudieron hacer por el tema de que En su estaban con el momento. embarazo. Ujú. Y pues yo he visto hasta de casos a donde niños dibujan el dibujo de su familia y dibujan un angelito en el dibujo de su familia. Entonces, como de darle un lugar a este miembro que ya no está. Y entonces, sí,
con esta madre es mucha gentileza, mucha compasión, que pueda ella cuidarse. Si ella está bien, si ella está cuidándose y cuida de esta primera casa, entonces luego puede cuidar la secundaria casa, que son sus vínculos más cercanos. Entonces, sí, esto como del avión, ponte la máscara primero y después pónselo al otro. E incluso con un neonato, incluso así con un bebé muy pequeño, esto sigue siendo relevante. Esto de que la madre pueda darse los espacios que necesitas. Y si necesita a veces dejar al bebé con la tía, con la abuela un rato para irse a llorar por ahí y entonces darse ese momento de catarsis emocional y luego retomar. Y hay alguna gente que yo hasta le indico, llora al menos 15 minutos al día. Tú decides cuándo. Uh-huh. De tal manera de que si por sus circunstancias de vida no hay espacio, entonces sí que se lo dé, que lo agende. Aunque claro que el ideal fuera permitir no tapar las aguas, uh-huh, sino que éstas puedan fluir en las olas que lleguen. Me encanta, me fascina. ¿Tú ves cómo es que uno necesita rodearse de la victoria del pueblo siempre para ir mejor? Nicole Troncoso con nosotros. Vamos a una primera pausa y cuando retornemos hablamos del TDAH, o sea, déficit de atención para todos ustedes. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti, Departamento Aeroportuario. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
Diputados aprobó y convirtió en ley el presupuesto general del Estado para el año 2025, ascendente a 1.681.728 millones de pesos. También ratificó el acuerdo de transporte aéreo entre los gobiernos de la República Dominicana y de los Estados Unidos. Además, aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 4 de la ley que regula la exploración y explotación de los yacimientos del petróleo y sus derivados y los hidrocarburos, con la finalidad de armonizar su contenido con la Constitución. Mientras que la Comisión de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional realizó una reunión virtual con María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela, quien presentó las actas originales con el triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones pasadas. Y en otro orden, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, fue designado como secretario de Relaciones Interparlamentarias del Parlatino durante una asamblea celebrada en Panamá. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Gracias por continuar en tu programa de Tú a Tú con Jenna Aquino. Estamos con Nicole Troncoso, psicóloga clínica, especialista en varias áreas, sobre todo en familias, y también toca temas con niños. Y queríamos saber, ¿cuáles son las alertas para tú saber que un niño tiene déficit de atención sin buscar ChatGPT? Porque ahora todos los síntomas tú lo pones en ChatGPT y ya tú crees que sí que tiene todas las enfermedades. Dime, Nicole. Lo primero es separar que existe el trastorno de déficit de atención y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces son dos cosas. Son dos trastornos distintos y entonces la diferencia está en el componente hiperactividad. Entonces podemos tener un trastorno por déficit de atención a donde se nos hace muy difícil mantener la atención, sostenerla en un momento dado. Dependiendo de la edad, esto varía, porque a un niño no lo podemos sentar a darle un monólogo de hora y media porque es que no aguanta. No, ni yo. Ni el niño ni yo. Entonces, incluso las clases en los preescolares a veces son de rotar de bloques de 20 minutos. Y solo ya cuando van creciendo es que se pueden ampliar estos bloques, porque sí necesitan estos cambios. Entonces, considerando la edad, hay una poca concentración, no se mantiene la atención por lo esperado según su edad. Claro que hay que ver muchas cosas de si es que no le interesa y demás, pero por eso probamos con diferentes medios para poder evaluarlo. Adicional a esto está el tema de que con el trastorno de déficit de atención se quedan como en el aire, como dispersos. Y entonces alguna gente cree que, por ejemplo, tiene problemas de la memoria, pero en realidad lo que tiene es un tema con la atención. Porque para tú recordar algo necesitas prestar atención para poder grabarlo. Sin la atención no se graba en tu mente. Entonces se queda como ruido mental, como otros estímulos que se van por ahí, tal vez aparecen en tus sueños, pero no se van a grabar en tu memoria como una experiencia vivida. Entonces, esto de se sienten en el aire, no retienen información y también puede que ocurra que en un hilo de conversación como que se dispersan, entonces te cambian el tema de repente y se olvidan de devolverse al punto original. Puede que tú les estás hablando y como que al muy poco tiempo ya agarran un aparato o se van por ahí, te dejaron hablando sola. Y esto le pasa tanto a adultos como a niños. Mucho, porque yo estaba hablando de todo eso y yo no vi tanta gente. Sí. Yo digo yo, no diagnosticada. Sí. Sí. Y el componente entonces de la hiperactividad es todo esto y adicional como una inquietud, una necesidad de mover el cuerpo. En los adultos y en algunos niños esto se manifiesta a veces en una verborrea, hablar muchísimo. Y entonces ahí en realidad estoy como dispersando mi energía. Me quedo quieta, pero hablo muchísimo. Y también está pues esta misma parte de la hiperactividad en me tengo que parar a cada rato. O sea, si me pongo a que me tengo que quedar quieta en un escritorio mucho tiempo, me da algo. Y ahí es que puede que haya el componente de la hiperactividad y entonces
la persona se va a necesitar parar, hacer algo. Y el tema está en que el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad es parte del espectro de la neurodiversidad. Y entonces la neurodiversidad lo que significa es tu cerebro procesa información diferente a lo usual. Eso es lo que significa. Es que tú me estás diciendo esto y claro, hay mucha gente que no está diagnosticada. El otro día veía en un video de que sí, porque es que yo tengo déficit de atención. Yo me meto y se me va en la conversación y me dice, ¿qué era lo que yo estaba diciendo? Y yo dije, ok, es que yo eso lo tengo. Habla muchísimo. Mi papá dijo que yo nada más duré un año para hablar, de ahí en la vida me callé y yo eso lo tengo. Entonces empezamos, dicen no, que tienen que hacer un test muy serio para determinar si tú tienes. Y yo decía, yo creo que era que mi mamá no tenía presupuesto para saber si teníamos, pero con todo lo que van diciendo por ahí. Y me acuerdo de yo adolescente que me encantaba brincar. O sea, en el aula me encantaba como un conejito dando brinquitos y nadie le importaba eso, como que muy normal. Y como que no lo vi tan raro nunca, pero ahora como todo sí está ahora más manejable y te pueden decir, sí, mira esto, pero no te ponen etiqueta, porque al final son funcionales y todo. Y yo dije, mi mente va a millón con 3 cosas a veces. Entonces es eso que me hace gracia, porque decían, ¿cómo se puede calmar eso? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo que tiene déficit de atención? ¿Qué puedo hacer? Primero es como ver el nivel de como disfuncionalidad que tal vez le provoca a este niño o a esta niña. Porque el hecho de tal vez tener mucha energía, como quizás la tenías tú, si quizás antes de ir al colegio te dejan correr por el patio, montar bicicleta, jugar un partido de tenis y luego ir al colegio, llegas en otro estado que si llegaste con toda la carga ahí en tu cuerpo. Entonces, como hay muchas estrategias que podemos hacer que podrían ayudar a que no se acumule tanto esta energía, sino que haya momentos como de descarga. Entonces, los padres pueden enseñar, desarrollar una estructura o habilidades para que este niño o esta niña pueda gestionarlo. Y esta es una estrategia a veces de antes de ir al colegio hacer algo físico, que claro que requiere que se despierten más temprano, pero favorece el rendimiento académico. Esto de, por ejemplo, yo tengo un pacientito que está en Estados Unidos y hacemos las sesiones por videollamadas. Entonces, él tiene 12 años y tiene TDAH. Entonces, yo cada cierto tiempo, en el tiempo de sesión, que dura 50 minutos, y para alguien con TDAH es mucho estar en una pantalla, no jugando. Claro. Entonces, yo cada cierto tiempo le digo, ve, dramatízamelo. Ve, muéstrame cómo haces tal cosa, exprésalo con tu cuerpo. Entonces, usa su cuerpo y luego regresa. Entonces, nosotros también como cuidadores o padres o educadores, podemos también dar espacio a que estos niños, estas niñas puedan canalizar esto que tiene adentro. También cuando es inatención, el TDA sin el H, ayuda mucho, incluso en el otro también, dividir por trozos la información. Entonces, hay algunas veces que un párrafo grande ya lo perdiste. Entonces, le das 2 oraciones, le preguntas qué entendió y luego dices varias oraciones más, le preguntas qué entendió y se vuelve una conversación. Y ahí le retienes. Entonces, creo que tiene mucho que ver con una coevolución, con que se vaya aprendiendo y desarrollando una dinámica a donde se pueda, pues, favorecer y ayudar a canalizar lo que tal vez sobra y desarrollar lo que falta. De tal manera, porque hay unos niños que después tienen como una aversión hacia leer, por ejemplo, porque yo no entiendo nada. Sin embargo, a través de experiencias de éxito, ya entonces no voy a sentir una emoción negativa hacia leer, porque en realidad otras veces ya yo lo he logrado y hasta orgullosa me he sentido de ello. Entonces yo veo el libro y puede ser un momento de éxito. Entonces también con este tipo de cositas podemos cambiar la historia para este niño o esta niña y evitarle pues que una asignatura se vuelva su pesadilla, por ejemplo.
Hay padres que han determinado que su matrimonio terminó. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños de la mano de un psicólogo para enfrentar esta noticia que ya es catastrófico para los adultos que tienen que llevar una ruptura y seguir siendo padres para ese niño? Dime. Sí, es una situación muy delicada porque cada uno de los padres no siempre están extremadamente de acuerdo y armoniosos con la decisión, sino que usualmente hay alguien que está un poco más preparado o preparada que el otro. Y entonces esto complica un poquito el proceso. Entonces yo diría que que sí han venido casos como esto de cómo nosotros manejamos nuestra separación frente a los hijos, cómo cuidamos a nuestros hijos. Lo primero es, esa primera sesión es solo con los padres y es poderlos ayudar a procesar y tener claridad ellos, de lo que para ellos es importante. Como que primero ponemos la jerarquía de valores en orden, de por qué más quieren velar frente a sus hijos con esa situación. Y luego entonces invitamos a los hijos a terapia si ocurre alguna situación, pero normalmente recomendamos que sean ambos padres los que den la noticia, que lo hagan en un lugar pues neutro y seguro para los niños, pensando más en los niños, los hijos, que en ellos mismos. Y entonces explicar lo que va a ocurrir y cómo les va a afectar a ellos sin entrar en los detalles del por qué o de si hay un culpable entre ellos. Porque la verdad, cualquier tensión que se le pase a los hijos de la relación entre los padres o de temas no resueltos entre los padres, lo que va a generar es conflictos de lealtad en los hijos. Como que una sensación de que tienen que elegir equipo. Y para un niño, una niña, todos nosotros tenemos una mamá y un papá, entonces como tener que elegir entre ellos implica una traición hacia uno, pero yo soy la mitad de cada uno. Claro. Entonces, como negar también un pedazo de mí misma. Y esto es muy duro, poner a un hijo o una hija en esa situación. Ok. Algo que pocos padres saben, cómo hablar de la muerte o cómo llevar la muerte para hablar con los niños. Dime, Nicole, que es una de las cosas más complicadas. Sí. Lo primero es ayudar a que los padres le pierdan el miedo, el tabú, el estigma a la muerte. Que primero estos padres puedan sentirse quizás menos terrorificados por el hecho de la muerte. Porque aunque los padres digan lo correcto, si están en terror mientras lo dicen, se lo transmiten a los hijos. Entonces, primero como por lo menos procesamiento interno para que no sea tan activador, tan terrorífico. Y entonces ya luego de esto, pues normalizarla. ¿Cómo se normaliza la muerte? Viéndola en el entorno. Entonces, si ya ocurrió que el perrito del vecino se murió el mes pasado, puede ser un excelente ejemplo. Si teníamos una plantita y nos fuimos de viaje y cuando regresamos se había muerto, puede ser un ejemplo. Si había un mosquito y lo maté, puede ser un ejemplo. Entonces, tomar ejemplos concretos y también a falta de ellos o como complemento también pueden ser cuentos que ayuden a hablar sobre la muerte como algo natural, como parte de la vida. Porque así como hay sol, a veces llueve y a veces truena. Entonces, así como estamos vivos, morimos. Y unos mueren antes y otros mueren después. El asunto está en que para no crear miedos innecesarios en los niños, no les decimos que se fue al cielo, porque entonces cuando vaya en un avión va a estar buscando al familiar muerto. No le decimos que se quedó dormido y que está durmiendo, porque después va a tener miedo de dormir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cómo comunicamos las cosas para no generar miedos que se pueden generalizar y acompañarles por el resto de su vida. Entonces, usar la palabra muerte y usarla sin esta gran carga emocional, sino como el vaso se rompió y esta persona se murió, dependiendo de la corriente religiosa que pertenezca a la familia, le pueden agregar este tipo de significados. Y la idea es siempre como que según la edad del niño, como dar más detalles o menos detalles. Y principalmente como
más responder más sus preguntas que decir de más. Porque si un niño pregunta es porque está preparado para escuchar. Claro, la sobreinformación, tener ese cuidado. Sí. Me encanta. Hay un problema. Hubo una infidelidad por uno de los padres y del otro, no, porque tu papá o porque tu mamá hizo esto. Y el niño tal vez de 8 o 9 años, ¿cuáles son los daños que se le hacen y cómo se enfrenta una infidelidad en un matrimonio frente a los niños, para los psicólogos? Si esto se quedara solo entre los padres y los padres lo procesan y lo superan, para los niños era aunque raro, estaban mis padres ese año, pero bueno. Pero si los niños se exponen o las niñas se exponen a este contenido, entonces puede que sea más de lo que ellos pueden procesar, porque dependiendo de nuestra edad es nuestro nivel de comprensión también. Y hay cosas que no estamos preparados para poder procesar. Y dependiendo de nuestros padres, cuando aún dependemos de ellos, estos temas a donde uno es malo y el otro es bueno, nos hace mucho, mucho daño. Entonces, este daño puede generar una relación conflictiva con uno de los padres, una relación donde no quiero saber de uno de mis padres, puede que haya un rechazo hacia ese género y entonces yo no quiera parecerme a, por diferentes formas, entonces desarrolló conductas muy opuestas a esa mamá o ese papá que rechazo, o porque violentó o porque fue víctima, porque también cada hijo, cada hija puede identificarse con uno o el otro de manera diferente, no necesariamente se identifican con la víctima. Entonces, nosotros en terapia, lo que más recomendamos los psicólogos es no meter a los hijos en los problemas de pareja. Sin embargo, si ya ocurrió, porque lamentablemente lo he visto ya, a donde a veces es la persona quien está, que el tercero o la tercera, es quien llama y le informa a los hijos sobre esta situación. Imagínate el shock, que alguien que ni tú conozcas te diga, oh, tu papá se junta conmigo los sábados. Entonces es muy duro. Y esto para los adultos no lo hacen porque quieren condenar a los hijos, porque quieren hacerles daño y maltratarlos, sino que viene desde su propia herida. Estoy tan dolido que quiero herirte a ti y entonces para herirte a ti hago esto. Y en ese momento no está la empatía de cómo esto va a perturbar a mi hijo, a mi hija. Hay una cierta ceguera por esta como explosión emocional. Entonces ya, si lo hecho, ya se hizo. Entonces sí es importante ir trabajando con estos hijos o estas hijas para poder pues procesar todo este contenido. De tal manera de que primero empiecen a asimilar, que pregunten cosas, que digan cosas y los padres tratando de no decir de más, pero igual ya hay que responder las preguntas dependiendo de la edad. Porque si no, asumiendo, a veces se pone la cosa peor. Y los niños y las niñas, mientras más chiquitos, hay más egocentrismo, en el sentido de que creen que fue por su culpa, que fue por ellos, que hay algo que yo pude haber hecho para evitarlo. Y entonces, hay algunas veces que entonces queda como una carga de responsabilidad que no les corresponde, pero fue porque se enteraron de algo que en esa edad todavía estaban con ese pensamiento egocéntrico. Y entonces por eso es muy importante que los padres hagan énfasis en que eso no tenía que ver con ellos, que no era su culpa y que no había nada que ellos pudieran haber hecho para evitar que esto pasara. De tal manera de que esto tiene que ver con nosotros y no contigo. Y también yo suelo recomendar que haya una empatía en cuanto al lamento que te hayas enterado de esto y que la persona que lo informó, si fue uno de los padres, entonces se disculpa con estos hijos, de tal manera de que haya algún tipo de responsabilidad afectiva y enmendar, porque cuando nosotros hacemos las cosas, modelamos para que nuestros hijos lo puedan hacer en el futuro. Entonces, si nosotros reconocemos que nos equivocamos y pedimos perdón, entonces ya los hijos saben que pueden hacer algo así en un momento que se equivoquen, que pueden acercarse y reconocer y pedir perdón.
y lo aprenden de nosotros. Ay, me encanta. Tú ves qué chulo tener a Nicole aquí. Que venga él a traernos esa vibra cálida y dejarnos. Yo estoy aquí en terapia. Estoy zen, tranquila, relajada, como ella, así, maravillosa. Nosotros vamos a una segunda pausa y cuando retornemos, el arte como elemento sanador. También eso lo hace Nicole. O sea que ella es como uno de esos, ¿cómo se llama? De los yaniques que tengo mucho que no me como. Ay, sí, una empanadilla con huevo, queso y pollo. Ahí está, completica. Nos vemos tras la pausa. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley el presupuesto general del Estado para el año 2025, ascendente a 1.681.728 millones de pesos. También ratificó el acuerdo de transporte aéreo entre los gobiernos de la República Dominicana y de los Estados Unidos. Además, aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 4 de la ley que regula la exploración y explotación de los yacimientos del petróleo y sus derivados y los hidrocarburos, con la finalidad de armonizar su contenido con la Constitución. Mientras que la Comisión de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional realizó una reunión virtual con María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela, quien presentó las actas originales con el triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones pasadas. Y en otro orden, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, fue designado como secretario de Relaciones Interparlamentarias del Parlatino durante una asamblea celebrada en Panamá. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Y nosotros felices de estar aquí en la parte final compartiendo con Nicole una tarde, una mañana maravillosa, a la hora que usted lo esté viendo, sumamente espectacular. Cómo ella ha logrado sanar niños y darle otra visión de la vida a través del arte terapia o la terapia de juegos. Cuéntame un chin de eso, Nicole. Me encanta. Pues con los niños muy, muy pequeños hago terapia de juego y entonces ya con niños un poco más grandes que tienen la motricidad fina, entonces ya trabajo tanto arte terapia como terapia de juego y con adultos también. Sí.
Entonces, la terapia de juego consta en que hay una serie de juguetes de distintos tipos, bloques, figuras humanas, animales, casas, y personas como disfrazadas de distintos roles. Y entonces yo, cuando llegue un niño por primera vez a mi consulta, yo le invito a explorar el consultorio y los juguetes. Entonces yo no doy ninguna instrucción al inicio, yo solo digo, explora todo lo que hay aquí. Y entonces, y ahí me quedo hablando con los padres en lo que explora. Y luego, entonces a los 10 minutos yo me acerco y le pregunto sobre qué ha explorado. Y entonces así empieza nuestro primer contacto. Primero él se familiariza o ella se familiariza con el espacio y luego conmigo. A mí me ha funcionado así, no tiene que siempre ser así. Y entonces la idea es que el juego se vuelve el lenguaje del niño y los juguetes las palabras. Entonces nosotros, como terapeuta de juego, nos fijamos en cómo es el proceso de juego del niño. No es tanto lo que termine armando, sino el cómo juega, qué muestra en el juego, qué pasa en él o en ella mientras juega. Y entonces allí nosotros acompañamos. Hay veces que es un acompañamiento casi como si nosotros fuéramos un narrador, de tal manera de que se hace consciente esto que hace intuitivamente el niño o la niña. Y también a veces es nosotros promover el desarrollo de recursos u otras perspectivas. Por ejemplo, y se murieron todos. Entonces ahí yo puedo preguntar ¿y quién puede ayudarlos? De tal manera en que se puedan desarrollar recursos para poder salir de situaciones o alternativas distintas de cómo abordar algo a través del juego. Y ahí no estamos hablando del papá ni de la hermana, nada de eso. Pero en el juego, de manera simbólica, como pasa con nuestros sueños, se procesan cosas. Con el arte terapia es muy similar, solo que hay pues más tiempo de introspección, más espacio para ir plasmando. Y entonces la idea también ahí es el proceso creativo, se acompaña y a veces se hacen historias con lo que se crea, ya sea pintado o con masilla, y también ahí se acompaña a desarrollar recursos. Ahí está. ¿Y dónde te pueden conseguir la gente? ¿Dónde puede seguir a través de redes sociales? En las redes sociales estoy en el centro como Terapias to Be. Y mi nombre es Nicole Troncoso, me encuentran en Instagram así como nicole.tv, B larga. Y ahí en las redes sociales estas dos me pueden encontrar y el centro se llama To Be Conecta con el Ser. Ahí está, To Be Conecta con el Ser. Yo espero que tú hayas conectado con nosotros porque yo sí conecté contigo. Yo espero que tú vuelvas cuando tú quieras porque me sentí sumamente feliz. Yo espero que tú te hayas sentido de la misma manera que yo te siento pletórica. Yo estoy pletórica. Ahora sí es verdad que me voy como el sol del mediodía a las 3 de la tarde que está ese incandescente. Así mismo de felicidad. Gracias por traer tanta luz a este espacio. Gracias a ti, Jenny, por darme una bienvenida tan cálida y por sostener este espacio. Ay, mi amor, gracias. Señores, 3 cosas que Santiago me dijo que quieren que yo les diga. Nos vemos el próximo sábado. Dios les bendiga. Y los besitos Bermúdez de Santiago y mío. Para ustedes. Bye.